Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a incendiar las redes. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha hecho temblar el mundo de las telenovelas turcas. Exacto, estamos hablando de la bomba. La bomba que explotó el 19 de julio de 2025. Y no es una bomba literal, aunque la noticia fue tan impactante que casi lo parece. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Quién no conoce a esta pareja explosiva? Can Yaman, el galán turco por excelencia con esa mirada que derrite a cualquiera, y Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas, con su sonrisa radiante y su encanto inigualable. Juntos en la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador, crearon una química que traspasó la pantalla. Su conexión era palpable, la pasión, la ternura, la complicidad, todo. Y claro, el mundo entero y sobre todo sus fans, empezó a soñar con un romance real. Y es que, amigos, Erkencikus fue un fenómeno. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, el hijo del dueño, un fotógrafo guapo y rebelde, nos enganchó a todos. La serie combinaba a la perfección romance, comedia y drama, y la química entre Can y Demet era el ingrediente secreto que la hacía irresistible. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, y el público se volcó por completo con la pareja. La serie terminó, pero la llama de la esperanza seguía encendida. Las especulaciones sobre una posible relación real entre Can y Demet no cesaron. Fotos, vídeos, rumores, todo era analizado al detalle por los fans. Y la verdad, no era para menos. La conexión que tenían era tan evidente que era difícil creer que solo fuera actuación. ¿Pero qué pasó el 19 de julio de 2025? Pues bien, la noticia que sacudió al mundo fue la confirmación. Después de años de especulaciones, de indirectas, de rumores, se confirmó que Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos. Pero no solo eso, estaban comprometidos. Sí, lo escucharon bien. ¿Comprometidos? Imaginen la reacción de los fans. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, todo era un caos de mensajes de alegría, de sorpresa, de emoción. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en trending topics mundiales. Los medios de comunicación se volcaron con la noticia. Portadas de revistas, entrevistas exclusivas, análisis de sus carreras, era la noticia del momento. La confirmación llegó a través de un comunicado oficial de sus representantes. En él se confirmaba el compromiso y se pedía respeto por su privacidad. Pero por supuesto, las fotos de la pareja juntos no tardaron en aparecer. Fotos robadas, fotos en eventos, fotos en la calle, cada imagen era un tesoro para los fans. Lo más sorprendente fue la rapidez con la que se manejaron los detalles. Al parecer, la pedida de mano había sido muy íntima y privada. Can, conocido por ser un hombre romántico, había organizado una velada inolvidable para Demet. Fue en un lugar especial, con un significado especial para ambos. Y la propuesta fue de cuento de hadas. Después del anuncio del compromiso, la pareja comenzó a planear la boda. Y claro, la boda del año. Todos querían saber los detalles, dónde se celebraría, quiénes serían los invitados, qué vestido llevaría Demet. Todo era un secreto. Pero poco a poco la información se filtraba. Y cada detalle era más emocionante que el anterior. La boda finalmente se celebró en una ceremonia espectacular, digna de una película. Se rumorea que fue en una isla paradisíaca, con una decoración de ensueño. Los invitados fueron seleccionados cuidadosamente, familiares, amigos, compañeros de trabajo, celebridades. Un evento al que, por supuesto, la prensa no tuvo acceso directo. La imagen de Demet, vestida con un vestido de novia impresionante, caminando hacia el altar, del brazo de su padre, fue una de las imágenes más icónicas del año. Y ver a Can esperando en el altar con esa sonrisa que solo él tiene, simplemente perfecto. La ceremonia fue emotiva, llena de amor y de felicidad. Los votos, las lágrimas, los abrazos, todo transmitía la emoción del momento. Y por supuesto, no faltaron los bailes, la música, la fiesta, una celebración inolvidable. Después de la boda, la pareja se embarcó en una romántica luna de miel. Un viaje secreto en un lugar paradisíaco, alejado de todo y de todos. Un merecido descanso después de tanta emoción.
Y por supuesto los fans a través de las redes sociales seguían cada paso de la pareja. Fotos, vídeos, mensajes, todo era compartido. ¿Pero qué pasó después de la boda? ¿Cómo ha sido la vida de Khan y de Met después de este importante paso? Pues bien, amigos, la pareja ha mantenido su relación con la misma discreción que los ha caracterizado. Han seguido trabajando cada uno en sus proyectos personales, pero siempre apoyándose y disfrutando de su amor. Khan, después de Erkencikus, ha continuado su carrera en Turquía e internacionalmente. Ha protagonizado nuevas series, ha sido imagen de importantes marcas, y ha demostrado que es mucho más que un galán. Es un actor talentoso y versátil. Su trabajo en la serie de acción By Jane M.R. Round, donde interpretó a un hombre soltero con un estilo de vida desenfrenado, demostró su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. Además, su participación en producciones internacionales, como el thriller Sandokan Sandokan, le abrió las puertas a audiencias globales y consolidó su estatus como estrella internacional. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su carisma lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento. Demet, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado nuevas series, películas, y ha seguido siendo una de las actrices más queridas del público turco. Su carisma y su talento la han convertido en una de las figuras más importantes de la televisión turca. Su papel en la serie Doğu Unep Kaderindir Mi Hogar, Mi Destino, donde interpretó a una joven que busca su lugar en el mundo, demostró su capacidad para transmitir emociones profundas y conectar con el público de una manera significativa. Su versatilidad como actriz le ha permitido asumir roles variados y complejos, desde comedias románticas hasta dramas intensos, consolidando su reputación como una de las actrices más talentosas y respetadas de Turquía. Su trabajo en la industria del cine, incluyendo su participación en películas como Sen Kiminle Dans Ediyorsun, ¿Con quién estás bailando?, le ha brindado la oportunidad de explorar diferentes facetas de su talento y de seguir creciendo como artista. Pero sobre todo, Khan y Demet han demostrado que su amor es real. Han construido una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Se les ha visto juntos en eventos, en viajes, en momentos cotidianos, y siempre irradian felicidad. Su presencia en eventos benéficos y su participación en campañas de concienciación social han demostrado su compromiso con causas importantes y su deseo de utilizar su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Han mantenido un equilibrio admirable entre sus carreras profesionales y su vida personal, demostrando que es posible alcanzar el éxito sin sacrificar la felicidad. Su relación, lejos de ser una mera historia de amor en la pantalla, se ha convertido en un ejemplo de cómo construir una relación sana y duradera, basada en la admiración mutua y el apoyo incondicional. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una prueba de que los sueños se pueden hacer realidad. Que la magia de la ficción puede traspasar la pantalla y convertirse en algo mucho más grande. Que el amor verdadero existe. Y que a veces los finales felices sí existen. Su historia nos recuerda que la perseverancia, la autenticidad y el respeto son los pilares fundamentales para construir una relación sólida y significativa. Nos demuestra que a pesar de las presiones mediáticas y las expectativas del público, es posible mantener la privacidad y proteger la intimidad de una relación, sin dejar de disfrutar de la felicidad y el amor que comparten. Y ahora, amigos, quiero hacer una pequeña reflexión. La historia de Can y Demet es mucho más que una simple noticia de compromiso y boda. Es una lección de vida. Nos enseña que la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados, y que a veces, lo que parece imposible se puede convertir en realidad. Nos enseña a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños, y a celebrar la felicidad de los demás. Su relación nos ha enseñado que la comunicación abierta, la confianza y el apoyo mutuo son esenciales para construir una relación duradera y feliz. Nos han demostrado que es posible mantener la pasión y la emoción en una relación a largo plazo, y que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Y por último, quiero destacar algo muy importante. La relación de Can y Demet, más allá de su fama y su éxito, nos muestra que la privacidad es fundamental. Que es importante respetar la vida personal de las personas, y no invadir su espacio. Ellos, con su discreción y su forma de manejar su relación, nos han dado una lección valiosa. Su ejemplo nos recuerda la importancia de respetar la intimidad de las personas y de no dejarnos llevar por la curiosidad morbosa. Nos enseñan que la verdadera admiración se basa en el respeto y en la comprensión, y que la felicidad de los demás no es un espectáculo que deba ser exhibido,
sino un tesoro que debe ser protegido. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la bomba que explotó el 19 de julio de 2025 fue una bomba de felicidad, de amor, de esperanza. Y que la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es una historia que recordaremos por siempre. Su historia ha inspirado a millones de personas en todo el mundo, demostrando que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de transformar vidas y de crear un mundo más feliz y compasivo. Su legado trasciende el ámbito de la farándula y se convierte en un recordatorio constante de que el amor verdadero es posible y que vale la pena luchar por él. Ahora bien, profundicemos un poco más en el impacto de esta noticia, analizando no solo la alegría y el romance, sino también el efecto que tuvo en la industria del entretenimiento turca y, por extensión, en la global. El impacto en la industria turca. La noticia del compromiso y la boda de Can Yaman y de Mehmet Özdemir fue un verdadero terremoto en la industria de las telenovelas turcas. La pareja, ya de por sí icónica por su éxito en Erkenci Kuş, se convirtió en un símbolo de la industria, y su relación, un reflejo de los sueños románticos de millones de fans. Aumento del interés. La noticia revitalizó el interés en las telenovelas turcas en general. El éxito de Erkenci Kuş ya había allanado el camino, pero la confirmación de su romance catapultó aún más la popularidad del género. Las cadenas de televisión turcas vieron un aumento en la audiencia, y las producciones existentes y futuras fueron analizadas con aún más atención. Tendencia de las parejas en la vida real. El éxito de Can y de Mehmet influyó en la percepción del público sobre las parejas de actores. La idea de que el amor en la pantalla podía trascender a la vida real se convirtió en un tema recurrente. Las producciones comenzaron a considerar la química fuera de la pantalla entre los actores como un factor importante para el éxito de sus series. Mayor atención mediática. Los medios de comunicación turcos se volcaron en cubrir cada detalle de la vida de la pareja, desde sus proyectos profesionales hasta sus apariciones públicas. Esto generó una mayor atención mediática en la industria del entretenimiento turca en general, beneficiando a otros actores y producciones. Impacto en la moda y las tendencias. Can y de Mehmet, conocidos por su estilo, se convirtieron en referentes de moda. Sus selecciones de vestuario, peinados y accesorios fueron imitadas por sus fans, impulsando las tendencias de moda en Turquía y en otros países donde sus producciones eran populares. Impulso al turismo. La boda y la posterior luna de miel de la pareja, que se rumoreaba que tuvieron lugar en destinos exóticos, impulsaron el turismo en los lugares donde grabaron sus series y en otros destinos turísticos populares. El impacto a nivel internacional. La popularidad de Can y de Mehmet no se limitó a Turquía. Sus producciones eran seguidas por millones de personas en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, Europa del Este y el Medio Oriente. El anuncio de su compromiso y boda tuvo un impacto significativo a nivel internacional. Aumento de la popularidad. La noticia del compromiso y la boda generó un gran interés en la pareja a nivel internacional. Sus redes sociales explotaron, y los hashtags relacionados con ellos se convirtieron en tendencia en varios países. Mayor interés en las producciones turcas. El éxito de la pareja impulsó el interés en las producciones turcas en general. Las plataformas de streaming y los canales de televisión que transmitían sus series experimentaron un aumento en la audiencia, y se incrementó la demanda de nuevas producciones turcas. Aumento de las ventas de productos relacionados. Los productos relacionados con la pareja, como ropa, accesorios, cosméticos y otros artículos, aumentaron sus ventas en todo el mundo. Impacto en las redes sociales. Las redes sociales se convirtieron en un punto de encuentro para los fans de la pareja. Los fans de diferentes países compartían sus opiniones, creaban contenido y participaban en discusiones sobre la pareja. Influencia cultural. La historia de Can y de Mehmet influyó en la percepción del amor y el romance en diferentes culturas. La historia demostró que el amor verdadero puede existir y que los sueños pueden hacerse realidad, sin importar el origen o la cultura. Más allá del romance, valores y mensajes. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es mucho más que una simple historia de amor y éxito. Su relación y la forma en que la han manejado,
transmite una serie de valores importantes que resuenan en la sociedad actual. Respeto a la privacidad. La pareja siempre ha sido muy discreta sobre su vida personal. Han mantenido su relación alejada de los focos y han protegido su intimidad. Este enfoque resalta la importancia de respetar la privacidad de los demás, especialmente en la era de las redes sociales, donde la vida personal suele ser expuesta. Apoyo mutuo. Khan y Demet siempre se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y en sus decisiones personales. Este apoyo mutuo es un ejemplo de cómo las relaciones pueden ser una fuente de fuerza y motivación para alcanzar el éxito y la felicidad. Confianza. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación. Khan y Demet han demostrado que la confianza es esencial para construir una relación duradera y saludable. Amor verdadero. La historia de Khan y Demet demuestra que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. Su relación inspira a creer en el amor y a luchar por él. Humildad. A pesar de su fama y éxito, Khan y Demet han mantenido una actitud humilde. Han mostrado gratitud por el apoyo de sus fans y han demostrado que la humildad es una virtud importante. Empoderamiento. La historia de Khan y Demet empodera a sus seguidores, especialmente a las mujeres, a perseguir sus sueños y a creer en su propio valor. Demet en particular ha sido una inspiración para muchas mujeres, demostrando que es posible alcanzar el éxito profesional sin sacrificar la vida personal. El futuro de Khan y Demet. ¿Qué les depara el futuro a Khan Yaman y Demet Özdemir? Aunque el futuro es incierto, es muy probable que la pareja siga cosechando éxitos en sus carreras profesionales y que continúen construyendo una relación sólida y feliz. Proyectos futuros. Es probable que Khan y Demet continúen participando en proyectos profesionales de éxito. Es posible que trabajen juntos en futuras producciones, o que cada uno siga su propio camino, demostrando su talento individual. Crecimiento personal. Es probable que la pareja siga creciendo personal y profesionalmente, aprendiendo de sus experiencias y apoyándose mutuamente en sus proyectos. Mantenimiento de la privacidad. Es probable que Khan y Demet sigan protegiendo su privacidad y manteniendo su relación alejada de los focos, demostrando que la privacidad es fundamental para mantener una relación saludable. Impacto continuo. Es probable que Khan y Demet sigan siendo un ejemplo e inspiración para millones de personas en todo el mundo, transmitiendo valores importantes y demostrando que el amor verdadero existe. Conclusión. La bomba que explotó el 19 de julio de 2025 fue una bomba de felicidad, de amor, de esperanza. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es una historia que recordaremos por siempre. Su relación ha demostrado que el amor verdadero existe, que los sueños pueden hacerse realidad y que el éxito y la felicidad pueden coexistir. Su ejemplo nos enseña la importancia de la privacidad, el apoyo mutuo, la confianza y el respeto. Su historia es una lección de vida que nos inspira a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños y a celebrar la felicidad de los demás. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya hecho soñar un poco. Recuerden que la vida puede ser muy parecida a una telenovela turca, llena de emociones y sorpresas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que el amor de Khan y Demet es real? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.